Así que hoy vamos a la parte número 11, estamos en definiciones. Estamos viendo en la parte 3 de cómo Zwinglio, el gran reformador de Suiza, definió su predestinación. Estuvimos los 2 últimos lunes, empezamos a abordar a Zwinglio y hoy lo vamos a terminar y vamos a comenzar con Calvino. Déjame ponerles el texto antes que me lo pidan para que vayan leyendo conmigo. Ok. Muy bien, yo creo que ya mismo aparece por ahí, ya lo tienen. Ok. Entonces, pues terminemos de ver algunas declaraciones de Zwinglio para terminar de ver su exposición en cuanto a la predestinación. Para ver todo el texto que estoy utilizando, pues pueden ir a la parte 9. Claro, en este caso van a ir al video número 9. Y allí pues está todo, ¿verdad? Todo lo que utilicé, de donde estoy sacando. Recuerden que es la obra de Justo González, Historia del Pensamiento Cristiano. ¿Okay? Y aquí pues abro una cita del libro de Justo, de Zwinglio. ¿Qué hacer entonces de los muchos textos escriturarios que parecen relacionar la salvación con las obras? Se les explica fácilmente con solo tener en mente que las obras humanas, así como todo cuanto sucede en la creación, son el resultado de la predestinación divina. Cierro la cita. ¿Okay? Entonces, aquí se aborda el tema de las buenas obras y los textos que las mencionan en relación con la salvación. Es lo que él menciona en ese párrafo, Zwinglio. Los que construyeron la predestinación estaban respondiendo a la teología católica que explotaba, entre comillas, las buenas obras para controlar a la población. De ahí que tenían la necesidad de transferir toda implementación de la salvación a Dios. Y por eso el libre albedrío era un estorbo para validar su sistema teológico. Me explico. En Santiago, la carta de Santiago, en donde se habla de la necesidad de las obras. Y por eso Lutero ni quería incluir a Santiago en el canon del Nuevo Testamento. Lo que no se percataron, Lutero como los demás, es que los textos escriturarios que parecen relacionar las obras con la salvación no son tales, señores. No hay tal cosa como textos en la Biblia que relacionen las obras con la salvación. No lo hay. ¿Bien? Cuando Santiago dice en el capítulo 2:14, ¿verdad? Pueden abrir sus Biblias allá en Santiago 2:14. ¿Podrá la fe salvarle? Santiago está dando por sentado que la fe es la que salva. Abro paréntesis, dejando a un lado si la fe la pone el hombre o Dios, cierro el paréntesis. Lo que Santiago dice de las obras es que perfeccionan la fe. Así que, entre paréntesis, vamos a dar a un lado si la fe la pone el hombre o Dios, que es un issue que se discute muchísimo en los debates sobre predestinación. ¿Okay? Entonces, lo que Santiago dice de las obras es que perfeccionan la fe. Cuando dice en el verso 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Verdad? Si tú sacas eso de su contexto, mira, lo ves. Tú sabes, Santiago dice que las obras salvan, ¿ok? Católico todo el mundo. Lo que está estableciendo Santiago es que la fe que salva está validada por las obras. La fe está intrínsecamente ligada a las obras. Los ejemplos que pone aquí en este capítulo 2, ¿verdad? Que pone el ejemplo de la ramera y el ejemplo de Abraham. Ambos están en Hebreos capítulo 11. Los utiliza para ilustrar lo que está diciendo, que es donde hay fe, hay obra. Esa es la tesis de Santiago. Así que la fe está intrínsecamente. Y en capítulo 11, si vamos a Hebreos capítulo 11, en donde se habla de la fe, nos van a señalar la acción por la cual sabemos que hubo fe. Santiago no está planteando, aquí tengo que hacer una corrección, me disculpan. Planteando nada distinto a lo que se plantea en Hebreos. Vamos a leer el capítulo 11 de Hebreos, que a mí me encanta ese capítulo, ¿verdad?
Se titula Los héroes de la fe, ese capítulo. ¿Okay? Entonces, en el capítulo 11 de Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Ok? O sea, aquí define la fe. La fe es la convicción, es algo que tú tienes de lo que se espera. No está, se espera. Pues tú tienes una certeza. Y la convicción de lo que no se ve. Una de estas dos palabras, certeza o convicción, es la palabra griega elencos. Elencos. Y la palabra elencos, usted ve que al final de las películas sale la lista de los actores y los que participaron en la filmación de la película. Ese es el elenco, ¿verdad? O al final del panfleto de una obra de teatro te dicen el elenco. ¿Quiénes son? La gente. O sea, para que es como el shipping list de un embarque. Eso es lo que significa elenco. Pues la fe es esa certeza, ese elenco que tú lo vas a tener. Eso es la fe en ti. Tienes la información asegurada. ¿Okay? Y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, los antiguos que manifestaron fe alcanzaron buen testimonio. Verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Okay? La fe nos permite a nosotros aceptar una información revelada, ya sea porque Dios nos la revela directamente o por nos revela a través de la Escritura o a través de su naturaleza. Pues la fe nos permite concluir lo que no podemos alcanzar ni por el método racional, ¿verdad?, con el que contamos, o por la información que adquirimos por nuestros 5 sentidos. La fe va más allá y nos permite estar seguros de la información. En este caso estamos seguros, ¿verdad? Al leer la palabra de Dios, que Dios de la nada hizo todo, pues mira, por la fe nosotros aceptamos eso. No hay ningún problema. ¿Okay? No es cosa de loco, no es irracional. ¿Okay? Todo el mundo cree en algo que no ve, así que no vengan con cuentos. 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel ofreció. Por la fe Abel ofreció. Y esto es bien interesante porque Abel yo lo voy a citar más adelante, este mismo texto. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Mira esto. Por la fe de Abel alcanzó el testimonio de justo. Antes de la ley, antes de la escritura, antes de la iglesia, antes del Espíritu Santo. Abel, la fe de Abel lo declara justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto porque Caín lo mata, aún habla por ella. O sea, la fe de Abel todavía está hablando hasta el día de hoy. Y es la fe de Abel. ¿Cómo sabemos esa fe que tuvo Abel? Porque Abel cogió, dice la Biblia, lo mejor de su ganado y lo ofreció en holocausto a Dios. O sea, no solo que ofreció lo correcto, porque había que derramar sangre, eso es una discusión teológica aparte, sino que él se empeñó, tuvo la delicadeza de ofrecer lo mejor. Caín ofreció una ofrenda de las batatas y los ñames que le sobraron. No dice si fueron los mejores, los más gorditos. No lo dice, pero Dios no miró a Caín con agrado, porque Caín no actuó con la fe que actuó Abel. ¿Okay? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, el andar de Enoc fue la forma en que él demostró su fe. ¿Okay? Agradó a Dios con todo lo que hizo y predicó y enseñó, ¿verdad? Y por ahí está el libro de Enoc que está cogiendo mucha fama. Y entonces, pues mire, hizo algo por lo cual sabemos la fe que tuvo él. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Okay? O sea, para el Dios que todo es posible, hay algo imposible. Sin fe no lo puedes agradar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esa es como yo digo, esa es la moneda que hace todas las transferencias en el reino de Dios. Tú pones la fe, Dios pone todo lo que ha prometido. ¿Entiendes? Por la fe alcanzamos las promesas. ¿Ok? Así que es necesario que el que se acerca a Dios crea. Es una acción que le toca al que se acerca a Dios. O sea que tú tienes que tomar la decisión de acercarte. ¿Ok? Y tienes no solo acercarte, creer que Dios está ahí y que Dios recompensa a los que le buscan. Aquí no hay nada en todo este capítulo 11, por no decirle en toda la carta a los hebreos,
que indique que Dios empuja a la gente a creer. No lo va a encontrar. Por la fe Noé, heredero de la justicia, que viene por la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí nos están diciendo que esta gente actuaron su fe. O sea, ellos no solo tenían una creencia, ellos actuaron sobre esa creencia. Y a Noé no solo lo declara justo, hereda la justicia que viene por la fe, sino que condenó al mundo, porque el mundo no quiso creer lo que Noé estaba diciendo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió. O sea que aquí tenemos dos cosas, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó, otro verbo, otra acción, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahí ya usted sabe cuál fue la obediencia, ¿verdad? Abraham tuvo que, tú sabes, tomar los afrodisíacos de aquella época, tú sabes, la Viagra de aquella época para poder bregar con Sara. Y Sara, pues ya tú sabes, no me imagino cuáles eran los métodos que usaban las mujeres cuando ya estaban pasaditas, ¿entiendes? Pero ellos estuvieron en obediencia a la promesa. Ellos actuaron, tuvieron relaciones y concibió. Por lo cual también, por la fe, también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz, etc. Por lo cual, verso 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, por esa fe, esta gente pues lo creyeron, lo saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan otra acción, una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero nunca lo hicieron, nunca se les ocurrió. Porque ellos estaban mirando al frente, al futuro, a una promesa que Dios hizo. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Cuando tú lees ese capítulo 22 de Génesis, tú ves todo el drama, toda la crisis de fe en la que entró Abraham, creyendo que quien le había hablado era Dios. Y yo, cuando di ese estudio bíblico sobre la fe de Abraham, explico. O sea, que lo primero que Abraham tuvo que hacer fue asegurarse que era Dios quien le estaba dando la orden. Porque el Dios de Abraham no pedía esas cosas, que tú le sacrificaras a los hijos. Eso eran los dioses paganos, eso era Baal, Moloch, los demócratas, ¿entiendes? Y eso eran los que pedían perdónenmelo, ¿verdad? Pero se me zafó. Bueno, pero es la gente que quiere derramar la sangre de los niños. Y Abraham tuvo que asegurarse primero que fue Dios. Y lo hizo. Y una vez obedeció. Y al final yo explico que Abraham llegó a la conclusión después de 3 días. Él se tomó 3 días para analizar lo que iba a hacer. Y al final Abraham inventa prácticamente la resurrección. Básicamente Abraham le dijo a Dios, lo vas a tener que resucitar porque yo lo voy a matar. A ese nivel llegó la obediencia de Abraham. Y a ese nivel era, por eso Abraham en la Biblia es llamado 4 veces amigo de Dios. ¿Okay? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Ven lo que le digo? Llegó a esa conclusión. ¿Ok? Él lo analizó y le dijo, Dios lo va a tener que levantar, porque yo lo voy a matar. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, otra acción. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de Josué y adoró y apoyó sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. O sea, estaba tan claro José que dijo, no, llévenme mi hueso y me entierran allá en Israel. ¿Ok? Por la fe Moisés cuando nació fue escondido, otra acción.
por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó otra decisión, otra acción, otro acto de obediencia hizo Moisés. Rehusó llamarse el hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque Moisés se entiende históricamente que era el heredero al trono de Egipto. ¿Okay? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Fíjense que aquí hay unos verbos en todo momento acompañando esa fe y por los cuales sabemos que hubo fe. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mira para allá, por la fe estaba viendo al invisible. Aunque no lo veía con sus ojos carnales, pero se sostuvo así como si lo estuviera viendo. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. O sea, Dios dijo, pinten con sangre del cordero, etcétera, etcétera, a la Pascua, pinten así el marco de la puerta, la sangre y el ángel va a pasar. Lo hicieron, cosa loco, ¿ok? Pero lo hicieron, ¿ok? Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentándolo hacer lo mismo fueron ahogados. O sea que no solo ellos llegaron hasta allí, ellos vieron el mar abierto y dieron a huir Crispín, ahora es que, ahora o nunca. Y actuaron, cruzaron el mar rojo, ¿ok? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. O sea, Dios dijo, ustedes van a rodear Jericó, una vueltita, ¿entiendes? Por 6 días y al séptimo día lo van a dar 7 vueltas, van a gritar y van a caer los muros. Ellos obedecieron, ¿ok? Hubo una acción. Por la fe Rahab, que se menciona en Santiago, la ramera, ¿ok? No pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. O sea, ¿por qué la ramera sabemos que tuvo fe? Porque ella confió en lo que Dios había dicho de los hijos de Israel. Y ella dijo, yo quiero participar ahí, yo no quiero que me tumben la cabeza, así que me voy a colar. Y por esa fe, no solo se coló y sobrevivió, sino que cayó en la genealogía del Mesías. ¿Okay? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, ¿qué hicieron? Hicieron cosas, conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azote, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, esa fe los perfeccionó a ellos. ¿Ok? Nosotros somos perfeccionados por la misma fe, eso es lo que termina diciendo ahí. Pero ven que hay una acción en toda la... Hay una acción cuando hay fe. Y eso es lo que Santiago está diciendo en la carta. Santiago no está planteando nada distinto a lo que se plantea en Hebreos 11. ¿Okay? Así que Santiago no está estableciendo que las obras salvan. No. Aunque hay un texto, hay una oración que dice, sí, las obras lo salvan. Sí. No, eso no es. Está estableciendo que la fe sin obra está muerta, no sirve. Por eso yo enseño que la fe es una decisión, pero te lleva a actuar. Y muchas veces es un acto de obediencia. Además, a la hora de ver cómo nuestro evangelio afecta al mundo, tenemos que aceptar que solo Dios puede ver tu fe, pero el mundo solo puede ver tus obras. El mundo no puede ver tu fe. ¿Okay? Es como en un ejemplo cuando yo doy que es increíble. Es increíble. Nosotros no tenemos, a veces fallamos en comprender cuánto Dios valora la fe. La fe de los santos, la fe de los mártires, la fe de esos que cogen su cruz, se niegan a sí mismos y siguen al Señor. A veces nos perdemos de vista de cómo Dios
valoriza eso. ¿Okay? Así que, como les decía, o sea, cuando yo enseño sobre la carne y estoy hablando de la fe y las obras, pues yo le digo que la fe es el dinero, es lo que está depositado en tu cuenta. Las obras son la tarjeta de crédito, ¿entiendes? Cuando tú vas a la tienda y la gente ve la tarjeta de crédito, la gente no está viendo dinero, pero la gente al ver la tarjeta saben que hay un dinero disponible para hacer la transacción. ¿Se fijan? Y ellos aceptan la tarjeta si está debidamente identificada y si la tarjeta tiene balance, fondo. Pues así mismo, las obras es lo que el mundo va a ver, es lo que tú presentas al mundo para decir cuánta fe tú tienes. Así de sencillo. O sea, tú no convences a nadie de tu fe diciendo, yo tengo mucha fe. No, 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 no. No. Cuando el mundo te ve actuando, entonces el mundo ve la fe que tú tienes. Entonces el mundo puede hablar de la fe que tú tienes. ¿Okay? Pero mientras tanto no. Y eso es lo que Santiago está diciendo aquí. Santiago en el capítulo 1, verso 21, dice que la palabra puede salvar vuestras almas. Adiós, pero no es Cristo el que puede salvar las almas. Bueno, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Por lo tanto, deduzco que Santiago entiende que la fe es la que salva. ¿Ok? Siguiendo con lo de los textos escriturarios, ¿verdad? Que relacionan las obras con la fe, que no son tales, ya les dije. En el resto del Nuevo Testamento vemos que las obras son prueba o evidencia de la fe y la transformación que ha ocurrido. Esa es toda la función de las obras en el resto del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se sostiene que la justificación es por la fe. Y cuando se menciona a las obras, en la mayoría de los casos, o sea, te estoy hablando de 100 textos, 95, vamos. El énfasis es en las obras de la ley. Las obras no salvan. Si acaso, las obras perfeccionan la fe, como dice Santiago, y eso es lo que te salva, es la fe. Así que seremos recompensados por ellas, de parte de Dios. Fíjate que Dios va a recompensar por las obras. Dios va a juzgar las obras de cada uno. ¿Entiendes? Aparte de la fe, porque de hecho sin fe no puedes agradar a Dios, sin fe no entras, sin fe no puedes recibir a Cristo, sin fe no eres lavado en la sangre, sin fe no te bautiza el Espíritu Santo, sin fe estás liquidado. ¿Te fijas? Ahora, por las obras tú vas a ser recompensado y por las obras tú vas a ser juzgado. ¿Ok? En otras palabras, la fe te permite sentarte a la mesa a jugar, pero tú tienes que tener tu ficha. Tus fichas van a ser las obras. No tienes ficha, no puedes jugar, por más ganas que tengas de jugar. Esa es la función y la diferencia entre fe y obra. Cuando Zwingli y los teólogos de la predestinación responden contra el argumento de que las obras humanas salven, ese argumento era un argumento católico que a través de la historia nos sigue llegando a través del legalismo que aparece en todas las denominaciones y movimientos hasta el presente. No responden a que encuentren en la Escritura textos que digan que las obras salvan. Como ya expliqué, en el Nuevo Testamento lo que tenemos es la controversia entre justificación por la fe versus obra de la ley. No justificación por la fe versus libre albedrío. Eso tú no lo vas a ver en ningún sitio de la Biblia. Es una discusión que formaron, construyeron y mantuvieron por siglos y hasta el día de hoy los que construyeron la predestinación. ¿Ve? Pero tú no vas a ver en la Biblia que haya tal conflicto contra el libre albedrío de los hombres. Dios no tiene ningún problema en la Biblia con que los hombres tomen decisiones o los seres espirituales tomen decisiones. No, no, eso no se contempla. ¿Okay? El problema que crearon los teólogos de la predestinación es que dieron por sentado que el futuro existe y por lo tanto el destino. Cuando empezaron a contestar el hecho de por qué unos se salvan y otros no, todas las posibles respuestas estaban restringidas a el futuro y al destino. ¿Ok?
De ahí que su definición de soberanía y de los atributos y acciones de Dios quedan enmarcadas o condicionadas a ese futuro o destino. De ahí que no cabe que Dios haya creado seres con voluntad para desobedecerle. Y por otro lado, no creara los eventos por suceder, sino que creó innumerables causas para producir innumerables eventos dentro de los límites de tiempo y los límites que él impuso al mundo material y al mundo no material. Por eso vemos la respuesta al problema creado por las supuestas obras que salvan en la siguiente aseveración. Abro la cita de Zwinglio. Se les explica las obras fácilmente con solo tener en mente que las obras humanas, aunque no lo ves en la Biblia, pero tú tenlo en tu mente, que las obras humanas, así como todo cuanto sucede en la creación, son el resultado de la predestinación divina. Si leen el resto del texto en la parte 9, o en este caso van al video número 9, verán que no es que Dios diseñó cuáles eran las obras que los salvos iban a ejecutar, sino que Dios predestinó a los salvos para hacerlas. Son dos cosas muy distintas. No van a ser producto de tu fe o tu decisión, sino producto de un acto directo de Dios, según Zwinglio, pues nada puede ocurrir sin que Dios haga que ocurra según Zwinglio en este caso, pero que los demás teólogos de la predestinación lo sostienen. Para resumir, veamos la siguiente declaración, abro la cita. Zwinglio afirma que la razón por la que los teólogos e hipócritas del apetito animal insisten sobre el libre albedrío es que no conocen la profundidad y el alcance de las consecuencias del pecado original. Aseveración que no concuerda del todo con su otra aserción de que la naturaleza misma de Dios requiere que se niegue el libre albedrío. Continúa la cita. En resumen, la predestinación y la negación del libre albedrío se siguen de la naturaleza de Dios, así como del estado actual del humano. Cierro la cita de Zwinglio. Aquí vemos cómo se etiqueta a los que cuestionan la predestinación. Dice, ay Jesús, dice, son teólogos e hipócritas del apetito animal, citando el texto. Según Zwinglio, esta gente cuestionan la predestinación porque son carnales y quieren defender sus apetitos. Pero para suavizar, entre comillas, la acusación aclara que es que no conocen la profundidad y el alcance de las consecuencias del pecado original. Cierro la cita. En otras palabras, si alguien sostiene el libre albedrío, no es porque es un lavado en la sangre de Cristo que encuentra en la palabra razones para cuestionar, sino porque no acepta la definición de incapacidad del hombre para creer y querer que los que necesitan la predestinación han construido para sostener su argumento. Como dije anteriormente, el libre albedrío es un estorbo para su concepción de soberanía, producto de la falsa premisa de que el futuro y el destino existen. Justo me lo confirma en la última oración de ese párrafo. En resumen, abro la cita, la predestinación y la negación del libre albedrío se siguen de la naturaleza de Dios, así como del estado actual del humano. Cierro la cita. Ante esto, Calvino, al percatarse de las contradicciones que esos argumentos generan, no va a definir la predestinación en esos términos, sino que va a partir de las Escrituras para construir su argumento y presentarnos algo menos cuestionable. Y si hubiera algo cuestionable, va a recurrir a los misterios de Dios. Vamos a ver una cita sobre Calvino. Luego, en resumen, abro la cita, la doctrina de Calvino sobre la predestinación se basa, o al menos pretende basarse, no sobre la especulación acerca de la omnipotencia y la presciencia de Dios, sino sobre el testimonio de las Escrituras. Todo está en la Escritura, todo es un texto, hay un texto para todo. La predestinación como conclusión lógica que se deduce de lo que la razón pretende conocer de la naturaleza de Dios es algo que Calvino rechaza como un caso más en que el orgullo humano pretende sobrepasar los límites de nuestra naturaleza. La predestinación escrituraria es doble,
según Calvino. Es decir, hay predestinación para la elección, así como para la reprobación. Y no depende del conocimiento anterior que Dios tiene de las acciones humanas futuras. Aunque esto es un gran misterio, tal doble predestinación no disminuye la justicia y el amor de Dios. Ok, cierra la cita. O sea, como venimos viendo desde Agustín, los que han estado conmigo toda esta semana, ellos partían de la premisa de que como Dios sabía quién se iba a salvar y quién se iba a perder, pues entonces, pues Dios tenía que haber creado todo y predestinado todo. Porque no puede ser que un Dios que lo sabe todo no sepa quién se va a salvar y quién se va a perder. Mira, o sea, ahí empieza todo el problema. Pero entonces, si Dios predestinó a unos para salvarse, o sea, los que se van a salvar, Dios lo sabe porque Dios los predestinó para que se salvaran. Pero y los que se van a perder, entonces Dios los predestinó para que se perdieran. Entonces ahí hay un problema. ¿Verdad? Porque parece como que Dios no solo es injusto con esa gente, que no se les ha negado la oportunidad de salvarse, ¿entiendes? Porque ya fueron creados para perderse. Sino que entonces, como que Dios queda como responsable, como el autor de las acciones de esos seres que se van a perder. Pero entonces eso crea un problema. ¿Ves? Y entonces ellos empezaron a los misterios de Dios, tú sabes, estas son cosas que yo no he querido revelar. Este plan no lo entiende todo el mundo. Esta serie de evasivas. ¿Ves? Pues Calvino dice, espérate, nosotros no tenemos que meter en ese bochinche. Calvino dice, se acabó, o sea, Dios es soberano, Dios hace lo que da la gana. Y Dios escogió los que se van a salvar, y Dios escogió los que se van a perder, se acabó. Y así no tengo que estar dando explicaciones. Dios es el autor del mal, ¿y qué? Dios creó las acciones de los malos, ¿y qué? Esa es la actitud de Calvino. ¿Se fijan cómo es la cosa? Entonces, vamos a Calvino entonces, ahora de lleno. Juan Calvino es para mí el más brillante de los reformadores. No porque me convence, sino por la forma en que sistematizó y estructuró su teología. Sus instituciones no solo estabilizaron el desarrollo de la teología, sino que la influenció hasta nuestros días. Por eso se habla hoy de calvinismo, a ese nivel. ¿Okay? Como su obra es extensa, solo voy a tocar lo que concierne a la predestinación y algunas doctrinas directamente relacionadas. ¿Okay? Comencemos con la caída. Calvino, cuando habla de la caída, la define como total y dejó al hombre incapacitado de querer o decidir por el bien. Vamos a abrir la primera cita de Calvino. Es cuando se busca el conocimiento de las cosas celestiales que la corrupción del intelecto resulta más patente, puesto que en lo que a esto se refiere las mentes más agudas resultan más que ciegas. Si entre los escritos de los filósofos se encuentran por aquí y por allá destellos de la verdad de Dios, esto no se debe a la perspicacia de los filósofos, sino más bien a que Dios les dio cierto gusto de su divinidad, a fin de que no pretendiesen ignorancia para excusar su impiedad. El único modo en que podemos escuchar o saber algo acerca de Dios es mediante unos oídos y una mente que solamente el Espíritu puede dar. También es cierto, por otra parte, que tenemos algún conocimiento natural de la voluntad de Dios a través de lo que se llama comúnmente la ley natural. Pablo afirma la existencia de tal ley, pero la función de esa ley en nuestra condición presente no es darnos a conocer la voluntad de Dios, sino hacernos inexcusables. En Romanos dice que por el conocimiento por la ley es el conocimiento del pecado. Calvino dice que no, que la ley era para quitarnos las excusas. Así que Calvino dice que no, que la ley no, la ley es solo para hacernos inexcusables. Sin la ley revelada de Dios, la ley natural no basta para conocer el bien. La voluntad también se ha corrompido, dice Calvino. Todavía tenemos una tendencia natural a buscar lo que es bueno para nosotros, pero esto apenas sobrepasa el apetito natural que se encuentra en todos los animales. Nuestra voluntad está ahora atada al pecado. Y por lo tanto, no hay uno solo de nosotros que verdaderamente busque a Dios. Lo que llamamos virtudes de los paganos
no eran sino espléndidos vicios. Y la poca virtud verdadera que tenían no se debía a su propia naturaleza, sino a la gracia de Dios. Por nuestros propios medios y voluntad somos completamente incapaces de dirigirnos, hacia el bien. Así que la voluntad, estando ligada y cautiva del pecado, no puede en modo alguno moverse al bien, cuanto menos aplicarse al mismo. Pues semejante movimiento es el principio de la conversión a Dios, lo cual la Escritura le atribuye totalmente a la gracia de Dios. Sigo la cita de Calvino. Vamos a explicar esto. Según Calvino, el hombre no puede tener conocimiento del bien a menos que Dios le revele algunos destellos de la verdad de Dios, como dice ahí. Y la voluntad no puede decidir por el bien. En cuanto a la incapacidad de conocer a Dios, Romanos capítulo 1 no respalda eso. ¿Ok? Porque la ira, vamos a verlo, Romanos capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. O sea, déjame preparar el terreno. Calvino está diciendo que la voluntad del hombre cayó totalmente y no puede querer conocer a Dios. Y su intelecto está tan caído que no puede adquirir nada de Dios. No puede tener una idea de Dios para nada. Okay. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y eso está en rojo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está en rojo. O sea, Dios le manifestó a esos hombres. Bueno, está bien, eso suena todavía como que el argumento que él plantea. Dios se lo reveló. Ok. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, aquí está diciendo Pablo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo los hombres van a detener algo que no conocen? ¿O cómo son culpables o responsables de detener algo que ellos no saben lo que están haciendo? Y entonces dice que Dios les manifestó claro, porque Dios en su creación, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, dice Pablo que se hacen claramente visibles, por lo tanto el mundo las puede percibir y el mundo no tiene excusa por eso, porque hay características de Dios que se manifiestan a través de las cosas hechas. Pero mira lo que dice Pablo aquí, pues habiendo conocido a Dios, ¿lo conocieron o no lo conocieron? No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Romanos capítulo 1, versos del 18 al 23. Vamos al 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, ¿cómo que cambiaron la verdad de Dios? O sea, que tuvieron la verdad de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso 28. ¿Cómo que no aprobaron tener en cuenta a Dios? O sea, que tuvieron en cuenta a Dios. Verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿lo entendieron o no lo entendieron? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Verso 32. Vemos en estos textos que los impíos, no los escogidos, tuvieron acceso a la verdad, porque Dios se lo manifestó y les manifestó cosas invisibles, conocieron a Dios, conocieron su gloria y la cambiaron la verdad de Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea que lo pudieron tener en cuenta, y entendieron el juicio de Dios. Así que si Calvino quiso fundamentar su predestinación en base a el testimonio de las Escrituras, en su construcción de la depravación total, no me parece que haya utilizado estos textos, a menos que acceso a la verdad fue solo algunas verdades sin relación con el conocimiento de Dios. Conocieron a Dios, entre comillas, significa que solo tuvieron una noción incompleta de Dios. Conocieron su gloria, no fue la gloria, sino otra gloria de Dios. Cuando dice que cambiaron, no significa que tuvieron acceso a los genuinos de Dios, sino que lo
Lo que cambiaron fue un facsímil sobre algo de Dios. Cuando dice tener en cuenta a Dios, significa que lo que tenían en cuenta era una idea sobre Dios y no Dios mismo. Y cuando dice entendieron el juicio, no significa el juicio de Dios, sino su propia idea limitada y corrompida sobre lo que es la justicia de Dios. Pero si todas esas descripciones significan lo que dicen literalmente, Calvino no las utilizó para construir su doctrina de la depravación total. Sobre que la voluntad no puede decidir por tan siquiera querer el bien, Pablo dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos 17:27. No dice que lo van a hallar, pero sí que lo pueden buscar. A mí me da la impresión de que Dios no le reveló a Pablo que escribiera las cosas de tal manera que no le creara tropiezo a los de la predestinación siglos más tarde. En el verso 24 dice, al que vosotros adoráis, le está hablando a los paganos atenienses, a los idólatras atenienses, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O estaban adorando al verdadero Dios, o Pablo está usando sus mejores destrezas de mercadeo para ganar su atención. En Lucas 10:23, Jesús dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis. Sin entrar a discutir que el contexto habla de lo exclusivo de la revelación, y eso es usado por los de la predestinación para probar que es revelado solo a los escogidos. El hecho es que, dice aquí, desearon ver. Cuando siglos más tarde nos están diciendo que es imposible que alguien desee las cosas de Dios. ¿Eh? Claro, el pasaje es fuerte para probar la incapacidad absoluta del hombre, que no puede querer ni creer, entre paréntesis. Es Romanos capítulo 3, versos del 10 al 18. Pablo no lo está citando ni para establecer la incapacidad del hombre en querer buscar a Dios, ni para establecer que Dios tiene que salvar a uno y a otros no. O sea, ninguno de esos dos issues por los cuales se construye la predestinación, ninguno de esos dos issues se está tratando en Romanos capítulo 3. Ya en el capítulo 1 dejó claro Pablo que el hombre sí puede conocer a Dios y sus atributos. Y el capítulo 2 viene estableciendo que el hombre sí es capaz de hacer lo correcto. ¿Ok? El hombre sí es capaz de hacer lo correcto. Y viene estableciendo en el capítulo 2, verso 7, verso 10, tienen sus Biblias abiertas, vayan subrayando. 14 al 16, 26 al 27. Lo que Pablo quiere establecer al citar el Salmo 14, 1 al 3, el Salmo 53 del 1 al 3, Salmo 5, 9, Salmo 36, 1 y Salmo 143 e Isaías 59, 7, 8. O sea, todo ese pasaje del verso 10 al 18 de Romanos 3 viene de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasajes del Viejo Testamento. ¿Okay? Lo que Pablo quiere establecer al citar estos 6 pasajes es la universalidad del pecado tanto en judíos como en gentiles. No que nadie es incapaz de querer buscar a Dios o sus bendiciones. Si sacas tiempo y examinas el contexto de esos pasajes en Salmos, encuentras que en todos hay, en el mismo Salmo que habla de los impíos, de que ninguno quiere buscar a Dios, no hay justo ni a uno. En todos esos salmos tú vas a encontrar que hay justos, inocentes, pobres, los que te conocen, los que en ti confían, o nosotros distintos a los malos. Y en Isaías está hablando de la apostasía total de Israel, por lo cual Dios castigará a Israel. Ese es el contexto de todos esos pasajes que Pablo utiliza para ilustrar, no la incapacidad del hombre en querer, ¿ok? Sino lo que Pablo quiere establecer es la universalidad del pecado, tanto en judíos como en gentiles. Esa es la tesis. Otro pasaje que utilizan
lo que quieren probar la incapacidad del hombre para creer o desear las cosas de Dios es 1 Corintios 2:14, famosísimo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Chévere, fantástico, dejo la cita, ¿verdad? Suponiendo que ese texto existe solo, no está estableciendo que el hombre natural no puede creer o querer las cosas que son del Espíritu de Dios. Eso no es lo que está diciendo ahí. El verbo ejomai, Strong's 1209, está en voz media, o sea, el sujeto se hace la acción a sí mismo. Dice que él no percibe, él no percibe por sus medios, por sus capacidades, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y en este caso no puede por sí mismo percibir las cosas del Espíritu de Dios, porque como les digo, es la voz media del griego. La voz media del griego, cuando los verbos aparecen en ai, terminan en ai en griego, la mayoría de los casos, eso es excepciones, es que el sujeto de la acción se hace la acción a sí mismo. La voz activa es cuando el sujeto hace la acción para otro. Y la voz pasiva es cuando un tercero hace la acción sobre el sujeto. Esas son las tres voces en que aparecen los verbos en griego. Eso lo expliqué en detalle anteriormente. ¿Okay? Pero no es porque Dios se lo impida, que el hombre no puede percibir por sí mismo, sino porque cuando las analiza con su información natural, para él son locura y esas cosas se tienen que discernir espiritualmente. No solo no las puede aceptar, percibir, es homai, sino que tampoco las puede entender. Él puede tratar de comprenderla para hacer el esfuerzo, pero él dice, este cosa es loco, este cosa es loco. Y trata de entenderla y no puede porque access denied. ¿Por qué? Porque son cosas del espíritu. Y si su espíritu está muerto, su espíritu está separado de Dios, como dice en Efesios, ajenos de la vida de Dios, no tiene forma de comunicarse, de entender, de digerir, de contactar la información divina para él aprovecharla. No tiene, no puede, tiene que nacer de nuevo. Eso es todo. ¿Okay? Hasta ahí no podemos concluir que está incapacitado de creerlas si las pudiera percibir o incapacitado de quererlas si las pudiera entender. ¿Me siguen? O sea, si él las pudiera entender, está incapacitado para creerlas. Si las pudiera percibir, está incapacitado de quererlas, desearlas. En otros pasajes, en donde aparece percibir, que aparece 5 veces más, creo. Ay, no coge. En otros pasajes en donde aparece percibir, es otro verbo, es Strong's 1492. Y tiene que ver con adquirir o no la información presentada, sin que en el contexto se sugiera si hay que entenderla o no para percibirla. ¿Ok? ¿Ok? Aquí se infiere que hay que procesar o juzgar la información para percibirla. Pero entonces, como el hombre no tiene los elementos, no tiene el código para romper la encripción espiritual con la que viene la información de Dios, pues no puede percibirla, por más que se esfuerce. Pero si vemos el concepto del capítulo 2, eso fue viendo el texto solo, ¿okay? El verso 14, pero si vemos el contexto del capítulo 2, vemos que es más difícil aún concluir que el hombre es incapaz de creer o querer las cosas que son del Espíritu de Dios. Desde el verso 6, abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 2. Desde el verso 6 está hablando de la sabiduría de Dios, no de la salvación ofrecida por Dios al hombre o de la revelación de Dios al hombre en Jesucristo. Eso no es lo que está hablando en ese capítulo. Esa sabiduría no es para todo el mundo, es para los que han alcanzado madurez. Esa sabiduría no es de este siglo, no es de los príncipes de este siglo, pero es la sabiduría. No es la revelación de Dios como ya vimos en Romanos capítulo 1, en donde se reveló a sí mismo a los hombres y reveló varios de sus atributos, incluyendo la verdad de Dios. Esta sabiduría es distinta a la verdad o verdades reveladas en Romanos 1.
pues aquella ya fue revelada. Este es un misterio. O sea, está oculta y ahora es revelada. O sea, que no solo es distinta en sustancia, es distinta en el tiempo. Porque ya aquella información le llegó a los impíos, a los incrédulos. Esta no, esta está escondida, es un misterio y ahora es que va a surgir. Este es un misterio, o sea, está oculta y ahora es revelada. Y esta estaba predestinada para ser revelada a nosotros, no a los príncipes de este siglo. En el verso 10 dice que la revela por el Espíritu. Y hasta el 14 explica por qué el que no tiene el Espíritu no la puede recibir. La sabiduría escondida, misterio, predestinada. Esa te lo va explicando. Entonces viene el 14 diciendo que el hombre natural, abro paréntesis, en contraste con el hombre espiritual, el que tiene un espíritu nuevo, cierro el paréntesis, no puede percibir, abro paréntesis, aún después de analizadas, cierro el paréntesis, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no tiene las herramientas para entenderlas o aceptarlas. ¿Por qué? Porque esas cosas fueron predestinadas por Dios para ser reveladas a aquellos que Dios les iba a dar de su Espíritu. Hasta ahí no puedes concluir que Dios o su Espíritu no iban a revelar a los hombres otras cosas de Dios. En Juan 14, 17 dice que el Espíritu, el mundo no lo puede recibir. En Juan 14, 26 dice que cuando venga el Espíritu o el Consolador le enseñará a los discípulos todas las cosas y les recordará todo lo que he dicho. En Juan 15, 26 dice que dará testimonio de mí y en el 16, 3 dice os guiará y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Mira para allá todo lo que va a hacer el Espíritu Santo en los discípulos. Hasta ahí la función del Espíritu es con los discípulos. Pero, ¿y con el mundo? En Juan 16, 8, mira lo que dice. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que, porque en 1 Corintios Dios diga que el hombre natural no puede tener acceso o percibir o entender las cosas que son del Espíritu de Dios, no significa que el mundo no puede entender su condición de pecadores. Y como el creer en el Hijo es la solución, ni pueden entender la justicia de Dios con la muerte y resurrección de Cristo, ni pueden entender cómo Dios ha hecho juicio contra el príncipe de este mundo al deshacer las obras del diablo, no solo con su Hijo, sino también a través del poder y la autoridad de Cristo depositado en su iglesia. ¿Siguen? O sea, que el Espíritu Santo viene a revelar unas cosas específicas a los discípulos, pero al mundo, ¿qué le va a revelar? Al mundo le va a revelar. O como yo lo digo aquí, el mundo no significa para nada. O sea, porque en primera a los Corintios diga que el hombre natural no puede tener acceso o percibir o entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Eso no significa para nada. No significa para nada que el mundo no va a poder entender su condición de pecadores y no puedan entender cómo el creer en el Hijo es la solución. Eso no significa que no puedan entender la justicia de Dios con la muerte y resurrección de Cristo. Y eso no significa que no pueden entender cómo Dios ha hecho juicio contra el príncipe de este mundo al deshacer las obras del diablo. No solo con su Hijo, sino también a través del poder y la autoridad de Cristo depositado en su iglesia. ¿Ok? Yo concluyo que una cosa es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y otra cosa es que todos están incapacitados para querer el bien o querer salvarse o creer en la oferta de Dios para salvarse. La incapacidad del hombre en cambiar su posición y condición de pecador no significa que no pueda creer o querer cambiarla cuando le llega la información de que Dios quiere y provee para que cambie. Cuando Jesús dice que el Espíritu Santo viene a convencer de pecado, no quiere decir que viene a convencerlo de que crea. Cuando dice de pecado por cuanto no creen en mí, es porque ya se dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Juan capítulo 3, verso del 17 al 19. O sea, cuando tú ves aquí que Jesús dice, va a convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, ¿dónde yo encuentro la explicación de eso? Pues voy a Juan capítulo 3 a encontrarla. ¿Ok? Porque allí se definió en qué consiste la condenación. Que el Hijo vino y los hombres lo rechazaron. Esa es la condenación. Lo dice Juan 3, 17 al 19. El Espíritu Santo no viene a convencerte de que creas, viene a convencerte de que el colmo del pecado es no aceptar, no creer que el Hijo es lo único que puede cambiar tu condición y tu posición de pecador. El verbo creer en este verso 19 del capítulo 3 aparece 12 veces hasta ahí y en ninguno significa que el que cree es el Espíritu Santo o que el Espíritu Santo produce la acción de creer. El que cree es el individuo, que Calvino nos quiere convencer que es incapaz de creer por sí mismo. ¿Okay? Hasta aquí voy a dejarlo de Juan, pues la predestinación en Juan la voy a discutir al final de todos los cuestionamientos. Juan tiene contextos mucho más amplios que Romanos, y este es un ejemplo de ello. Aquí el contexto para interpretar un verso del capítulo 16 se encuentra en el capítulo 3. ¿De dónde yo me saco esto? Yo tengo que ver cómo se trata el pecado, la salvación y la fe desde el principio del Evangelio. Y como el convencimiento es una función de la fe, por eso tengo que ir a ver desde el principio en qué hay que creer y por qué. En los otros evangelios se introduce el arrepentimiento como la acción inicial para entrar en el reino, excepto en Marcos, que dice una sola vez, y creed, arrepentíos y creed. Y en Juan es la acción de creer lo que inicia la entrada en todo momento. De hecho, la palabra arrepentirse no aparece en el evangelio de Juan. ¿Ustedes sabían eso? Búsquenlo en la concordancia. Así que seguimos con Calvino en la próxima sección. ¿Okay? Así que gracias a los hermanos que me han ayudado, me tiraron el salvavidas esta semana, ¿verdad? Con su ayuda. Recuerden, pueden enviarla a HC03 Box 8156, Canóvanas, Puerto Rico, o pueden enviarlo, pueden ir a PayPal, Pedro Jaya Hipólito, @hotmail.com. Esa es mi cuenta de PayPal. Si vas a la página.com y entras en enseñanza, ahí aparece el botoncito de donar y haces la transacción directo. ¿Ok?